las distribuciones de probabilidades continuas. Entonces yo antes de empezar quisiera escucharlos cómo ustedes van en el proceso de construcción de sus trabajos, cómo está la parte del trabajo colaborativo. No sé, Claudia, Dilsa, si tienen algo que aportar ahí. Le están trabajando. Entonces, recordarles que pues hay varias situaciones en los grupos que se presentan, ¿no? Hay estudiantes que no hacen eh, el aporte a tiempo para que ustedes puedan construir. Entonces, yo lo que les recomiendo, eso ya depende de cada grupo, si aceptan que una persona pueda integrarse tarde, eso ya lo deciden ustedes. Como, por ejemplo, en cada grupo hay solo 2 estudiantes que interactúan. En ese caso, sí es recomendable que al menos se realicen 3 literales, ¿no? Hay 3 literales para poder concluir de cada planteamiento. Y si una persona decide hacerlo solo por razones distintas a la que los compañeros no hayan participado en el foro, pues tienen que ejecutar los 5 literales de los 5 planteamientos y hacer las conclusiones y las soluciones solos. A ver, te leo, Claudia, ¿qué me dices? Ok, ok. Sí, entonces yo estoy pendiente a eso. ¿Listo? Entonces, no sé si Laura o alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica sobre los procesos que vamos a tratar aquí. Les recuerdo que vamos a trabajar sobre el planteamiento 2 y 4 de la tarea de la fase 4. Si no, no, ninguno. Bueno, entonces voy a dar comienzo, voy a compartirles pantalla, pero un momento, abro aquí, les voy a apagar la cámara para que se comparta mejor. Entonces, chicos, me dicen por favor si están viendo mi pantalla. Listo. Entonces, pues el CIPA de hoy es para hablar directamente de los planteamientos, como lo repito, 2 y 4, que son las distribuciones de probabilidades normal y uniforme continua, ¿no? A diferencia de las probabilidades de discretas, nosotros tenemos que utilizar las variables continuas. Entonces, todos sabemos que las variables continuas, pues son variables que aquellas que no pueden tener eh, fracciones, ¿no? Como tienen que ser siempre números enteros los que debemos considerar dentro de estas distribuciones de probabilidad. Entonces, el objetivo, pues, no es resolver mecánicamente cada literal de la plantilla, sino desarrollar una comprensión conceptual sólida, para qué se usan los modelos, la interpretación matemática. ¿Listo?
Es una probabilidad continua, la variable puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. A diferencia de las distribuciones de probabilidades discretas, nosotros no la calculamos la probabilidad de un valor exacto, como los planteamientos 1, 2 y 3, que todas las preguntas están relacionadas hacia un valor exacto, sino que la probabilidad de que la variable caiga en un rango. Siempre vamos a trabajar sobre un rango. Entonces, tenemos dos tipos de funciones para poder calcular esa distribución. La función de densidad, que nos pide la probabilidad exacta de un solo valor, y la función de distribución acumulada, que nos pide que calcule la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar la distribución acumulada para poder obtener ese valor en los rangos que nos hagan las preguntas o que nosotros como científicos determinemos. Por eso en Excel tenemos que utilizar, como nosotros utilizamos la función de distribución acumulada, siempre usamos en nuestros comandos de Excel la opción verdadero o true, ¿listo? Que activa el cálculo, pues, de el área acumulada. Dime aquí que parece que se me trabó allí, aquí, ¿listo? Entonces, nosotros en los planteamientos 2 y 4 tenemos dos estructuras lógicas, ¿listo? Tenemos preguntas, las cuales nos dicen que nosotros tenemos que encontrar la probabilidad menor que el rango que nosotros estamos estableciendo, la condición de probabilidad eh, mayor que, esa es la segunda condición de la probabilidad, donde nosotros encontramos el superior o por encima de más de el rango que nosotros obtenemos, y la condición de probabilidad entre dos valores claves entre A y B. ¿Listo? Entonces tenemos la distribución normal, que es, digamos, la distribución reina en estadística y probabilidad, porque gracias a esta distribución sabemos si nosotros podemos utilizar variables o modelos paramétricos o no paramétricos para poder desarrollar y analizar un conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, esta distribución, porque los datos eh, están organizados de esta forma, ¿listo? De una campana, ¿listo? Donde la mayoría de los datos están acumulados en la media. Se pretende que esta distribución estén acumulados dentro de la media y que la desviación estándar es la medida que existe entre la media y un punto lejano o un punto que esté distribuido por fuera de esa media. ¿Listo? Entonces es ideal para eh, fenómenos con variabilidad natural, resultados de pruebas, esaturas, repitencias. Por ejemplo, repitencia escolar, como es una distribución que está basada en la media y la desviación estándar, los extremos, los puntos que son extremos de estos valores suelen ser raros y suelen ser excluidos de la distribución normal porque pueden tener un efecto eh, en la media de el tipo de datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, en la plantilla nosotros utilizamos un comando, que es este que estoy mostrándolo aquí, que es norm.dis xmedia. Entonces, nos pide el valor de x, el valor de la media, el valor de la desviación estándar, y siempre que sea verdadero, porque nosotros calculamos directamente la distribución de probabilidad de la función acumulada. ¿Listo? Aplicando pues la lógica de
los literales, que es menor que, mayor que y entre valores. Entonces el literal B es menor que, los literales A y D son mayores que, y el literal C y F, ¿no? Nos dice que es entre valores. Entonces, una vez visto esto, pues nos vamos a la plantilla. Aquí estoy en mi plantilla y en esta tenemos una plantilla diferente con una base de datos diferente, pero que nos permite comprender la realización del planteamiento 2. Entonces nos dice que suponga que la variable repitencia se distribuye normalmente. Entonces vamos a ver las probabilidades de que en una institución, en este caso la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cuál es la probabilidad de la tasa de repitencia. Y tenemos aquí los datos. Cada dato significa estudiantes. Entonces aquí tenemos 102 estudiantes, 96 estudiantes, 3 estudiantes, 204 estudiantes, 0 estudiantes. Y en un año. Esto fue para el año 2023. Repitencia en una institución de varias carreras. Entonces a varias carreras se les eh, pidió que nos dijeran cuál era la tasa de repitencia en el año 2025 del total de estudiantes que tenían para poder obtener la probabilidad de repitencia pues de la institución. Entonces, si ustedes ven su plantilla, en su plantilla ustedes van a tener otra variable que no va a ser repitencia y van a tener los valores, miren que cumple con las condiciones de la distribución continua porque son valores enteros. No podemos decir 112.5 estudiantes que repiten, sino 112, 113, 114. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es conocer la media y la desviación estándar. Como ustedes ya saben hacerlo, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos aquí? Obtener la media, que es el promedio. Entonces, el comando, que va a ser igual promedio, seleccionamos todos nuestros valores y le damos Enter y nos da el promedio. Y la desviación estándar, entonces lo que nos dice aquí es que el promedio de repitencia de todos los estudiantes de la UNAD, de todas las carreras, pues es de 197. ¿Listo? 197 porque esto es continuo, entonces lo dejamos con una sola cifra. La desviación estándar sí puede tener decimales, entonces nos dice que hay la desviación estándar como la sacamos. Igual desves.m, seleccionamos todo nuestro rango de datos y nos da la desviación estándar. ¿Listo? Esta desviación, si nosotros la vemos, es una desviación extremadamente grande. Esto me quiere decir que la mayoría, o sea, que hay puntos que son que están extremadamente lejos de esta media que es 197. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir. Listo, entonces, como nosotros vimos en nuestra presentación, tenemos tres tipos de lógicas de literales. El menor que, el mayor que y entre valores. Entonces vamos a hacer uno que es mayor que, uno que es menor que y uno entre valores. ¿Listo? Entonces vamos con el A. Me dice, me hacen la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución sea mayor de 400 estudiantes por año? Entonces, aquí recordemos, lo primero que es que nosotros en las distribuciones continuas no nos van a pedir el resultado exacto de una probabilidad, sino siempre en un rango. Entonces, tiene que ser menor que, mayor que o un rango entre dos números. ¿Listo? Entonces, vamos aquí y en X le vamos a colocar el número 400. ¿Listo? Y aquí en la función de X grande, vamos, en la función de densidad, vamos a ver cuánto es la probabilidad de fx. Aquí me dice aquí que sea menor a 400.
Entonces, aquí utilizo el eh, comando igual dist.nor.m. Entonces me pide X va a ser 400, me pide la media, va a ser 197, me pide la desviación estándar, va a ser 226 y recuerden que siempre tengo que ponerle verdadero o true. ¿Listo? Entonces esto me va a dar la función que es 81.59, la probabilidad. Pero como a mí me están preguntando que sea mayor de 400 estudiantes, lo que tengo que hacer es, recuerden que las probabilidades, ninguna función de probabilidad puede dar mayor a 1. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es restar este 1 menos E14, que va a ser 1 menos la probabilidad de que sea menor que 400, que es del 81.59%, y lo que nos piden lo vamos a dejar en un color vistoso en la plantilla. Entonces 18.41, que va a ser mayor a 400. ¿Qué me quiere decir esto? Que la conclusión, la probabilidad de que la tasa de repitencia sea mayor de 400 estudiantes por año es del 18.41%. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces vamos ahorita con la otro tipo de probabilidad que es que sea menor que. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución educativa sea menor de 350 estudiantes. Entonces, siempre la primera casilla es para la función, o sea, este comando que se utilice siempre va a ser para menor que. ¿Listo? Siempre vamos a estar relacionado con menor que. ¿Listo? Y para el mayor que, nosotros utilizamos la resta de 1 menos la probabilidad de menor que. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo. Pues colocamos el 350 aquí, utilizamos para menor que, perdón, el comando distribución normal, E26, ¿no? D7, la media, la desviación estándar y que sea acumulada. Entonces, en este caso nos da 75.12. Y para obtener el mayor que igual a 1 menos E27. Entonces, recuerden que la suma de estos dos valores siempre tiene que dar 1. Y la respuesta la voy a colocar en un color vistoso. Y la última interacción es en el intervalo. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución educativa esté entre 350 y 600 estudiantes por año? Entonces, X1, que es el valor menor de ese rango, es 350. Y el valor mayor de ese rango es 600. ¿Qué vamos a hacer? Para cada valor de ese rango, vamos a encontrar el menor que y el mayor que. ¿Listo? Entonces, el menor que ya sabemos que lo utilizamos utilizando el comando de Excel. Distribución, el valor de X, el valor de X y el valor de Y. Perdón, de la media, las de desviación estándar y el acumulado. Y lo mismo hacemos para el menor que en 600. Entonces utilizamos el mismo comando. ¿Listo? Y el mayor que, pues lo utilizamos haciendo la resta de 1 menos el valor de la probabilidad encontrada y 1 menos el valor de la probabilidad encontrada. ¿Qué nos piden aquí? Nos piden la tasa de probabilidad entre estos dos rangos. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es restar fx guión bajo 2 menos la probabilidad de fx1. Entonces vamos a restar 96.29 menos 75.2. Y esta
es la respuesta acertada, ¿no? Me dicen cuál es la probabilidad de que la tasa de repitencia en una institución educativa esté entre 300 y 600 estudiantes por año, pues la probabilidad de la tasa de repitencia entre ese rango va a ser del 21,17%. Hasta aquí preguntas. No, profe. Listo. Entonces, eh, hay otra forma de hacer el cálculo de esa probabilidad. Momentico. Que es con GeoGebra. Entonces me voy a GeoGebra, GeoGebra clásico, ¿listo? Me voy acá a GeoGebra clásico y me voy acá, así como lo hacíamos en apariencias, le voy a dar aquí a probabilidad, ¿listo? Y ya está aquí la probabilidad normal. Entonces, ¿qué es mu? Lo que me pide de mu es la media. Entonces, la media ya la tenemos calculada, que es 197, y la desviación estándar es, en nuestro caso, 226. Entonces ya me encuentra la figura. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que sea mayor de 400. Por lo tanto, yo voy a utilizar este corchete. Este corchete de aquí lo utilizo para definir si es mayor, ¿listo? Este para ver si es menor y este para poder encontrar en un rango determinado. Como es mayor, nosotros le vamos a dar que X sea mayor a 400. ¿Listo? Y nos va a dar la probabilidad de 0,1845. Si nosotros lo vemos acá, es la probabilidad que nosotros lo tenemos aquí, 18,41 en este caso, pues es en porcentual. En el caso de GeoGebra no nos da porcentual. ¿Qué hacemos? Cogemos un pantallazo de esto y lo ponemos al lado de esta probabilidad. Es otra forma de calcular. ¿Listo? Que sea menor que 350, como nos pide aquí. Entonces voy al GeoGebra y escojo mi corchete derecho y le pongo que sea menor a 350. Me da esta probabilidad. Lo que estamos calculando es la probabilidad de toda esta área bajo la curva, ¿no? Esto es lo único que nosotros no tomamos, porque 350 está aquí, entonces estoy obteniendo la probabilidad desde 350 hasta hacia infinito. Entonces, la probabilidad de que la tasa de repetencia sea de 350 es de 75%. Y hacemos lo mismo con los corchetes. Si ustedes ven, el otro modelo es este, ¿no? Entre 350 y 600. Entonces voy aquí a GeoGebra y le pongo aquí 350 y 600. Entonces, si ustedes ven, pues el área que nosotros estamos calculando es esta área de aquí, justamente del rango que nos están pidiendo. ¿De aquí alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. No, profe, ninguno. Listo. Entonces, vamos rápidamente a la distribución uniforme continua. ¿Listo? Entonces, aquí también nosotros trabajamos un rango que va a ser entre A y B. ¿Listo? A diferencia de la distribución normal, nosotros no tenemos un centro promedio dominante. La probabilidad se reparte pareja. Entonces, la probabilidad de que un valor esté en este rango es pareja porque no utilizamos
la desviación estándar. Entonces, A siempre va a ser el límite inferior de ese rango y B siempre va a ser el límite superior. ¿Listo? ¿Qué ejemplos podemos utilizar? Perdón, aquí. Entonces, em, lo que nosotros, en este caso, nosotros no tenemos un comando en Excel como lo teníamos con la distribución normal. La distribución, la probabilidad de esta distribución se calcula de esta forma como se está mostrando en la diapositiva. ¿Listo? ¿Cuál es la forma? La forma es X, que va a ser el número al cual se nos presente, se nos pregunta, menos A, que es eh, el, el límite mínimo, y, perdón, el B es el límite superior y el A es el límite inicial. ¿Listo? Entonces tenemos la misma lógica del planteamiento 2, que sea menor que, utilizamos XA sobre B menos A, esta función. Que sea mayor que, utilizamos 1 menos el resultado de lo que nos dio fx, y en el tramo específico sobre el total entre valores x2 y x1, lo que vamos a hacer es restar x2 menos x1 sobre el valor superior menos el valor inicial de ese rango. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es dividir B sobre A, B menos A, que es todo el rango que tenemos aquí, como lo muestra aquí, sobre X menos A. X va a ser, pues, el número que nos pregunten, menos el límite inferior. ¿Listo? Entonces, dos modelos, diferentes naturalezas, la distribución, aquí vemos esta diapositiva con las diferencias. ¿Listo? Eh, Vamos entonces ahora sí a comprender este tipo de planteamientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos preguntan en el planteamiento? Tenemos otro tipo eh, de, de variable, en este caso es la deserción que hay anualmente en la universidad. En la UNAD, lo mismo, se preguntó a todas las escuelas y a todas las carreras cuánto de sus estudiantes que tienen desertan por año. ¿Listo? Y estos son los datos que nos dieron para el año 2023. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide? A, ¿cómo lo calculo? A, voy a acercar un poquito más aquí. Lo calculo como ya lo habíamos hecho en la primera fase. Es el mínimo igual a min, y escojo los valores de la variable deserción, y máximo igual a max sobre A6, eh, y escojo el rango de las variables de deserción. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces vamos a trabajar en uno que sea mayor que. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea mayor de 1150 estudiantes? Entonces X va a ser 1150 estudiantes, Fx va a ser, entonces tengo que utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? X menos A, está aquí, sobre B menos A. ¿Listo? ¿Qué es esto que me representa aquí? Me da 80.08. Como yo necesito saber cuál es el mayor, hago igual a 1 menos E15.
La misma lógica del anterior planteamiento. Sea menor que, entonces pongo 445, hago el mayor que con la fórmula, ¿listo? Que es 445 menos el límite inferior, que es de 7, que es el valor de 0, menos dividido entre el límite superior, que es de 8, 1436 menos 0. Y aquí hago lo mismo, ¿no? Para encontrar el mayor que 1 menos la probabilidad que me dio en fx mayúscula. Y para el rango nos dice cuál es la probabilidad de que la tasa de deserción sea un valor entre 330 y 430. Entonces lo mismo, x1 va a ser 330, x2 va a ser 430. Encuentro para cada x mi mayor que, perdón, mi menor que va a ser con la fórmula que aplicamos, ¿listo? El menor que va a ser con la fórmula que aplicamos. El mayor que va a ser 1 menos la probabilidad que encontramos en menor que, ¿listo? Y para, vamos a restar fx2 menos fx1. Entonces, la probabilidad de que este valor esté entre 330 y 430 va a ser 6.96. Como este distribución no tiene un comando especial en Excel, tampoco tiene una forma de graficarla en el GeoGebra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es coger y vamos a insertar un cuadro. Entonces, para un cuadro de texto, entonces aquí lo pongo, cuadro de texto, y lo que voy a hacer es insertar, por ejemplo, aquí, este valor va a ser A, este es 0, entonces lo ajusto, que quede súper bonito, que quede bien centrado, A, este cuadro de texto acá, esto le voy a poner 450, entonces lo hago más grande, ahí lo voy cuadrando. ¿Alguna Sí, pregunta? muchas. Bien, dígame, pregúntame. Lo vamos a poner 450 y como nos pregunta que sea mayor, perdona, esto aquí es 1436. ¿Listo? 1436. Listo. Entonces ya tenemos nuestros dos rangos y lo que nosotros vamos a representar muy esquemáticamente es, yo sé que esto no va a quedar bien, pero digamos que es una lógica para que nosotros podamos entrar en la graficación. Entonces, 1150 está mucho más cerca de 1436 que de 0. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner por aquí, 1150. Ya después le borran ustedes que no se vea que son cuadros de texto. ¿Listo? Y lo que hago es generar un cuadro de texto, insertar un cuadro de texto aquí y le voy a dar este de color, le voy a dar un formato, ¿listo? Le voy a decir que este relleno tenga un color naranja y me lo voy a llevar por acá. Entonces lo que voy a hacer es indicar aproximadamente que lo que estoy
representando en la pregunta es que la tasa de deserción sea mayor de 1150 hasta el límite superior, que es 1436. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, si era del caso que si no le coloco esa imagen de GeoGebra, ¿eso me resta puntos o queda igual? O si es importante por el tema de puntaje en la calificación. Sí, es importante. Te puede, digamos que si tú tienes alguna equivocación en los ejercicios 3 y 4, entonces tú puedes ponerlo ahí y eso te va a dar mucho más, pues más bagaje a tu trabajo. Si me entiendes, igual como yo te mostré, o sea, en GeoGebra lo que hay que hacer es mínimo. De acuerdo, profe, muchas Entonces, gracias. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces yo quiero que me digan cómo ustedes están haciendo ya para terminar el CIPAS, cómo están haciendo para desarrollar las conclusiones y las propuestas de planteamiento, o si ya han tocado el tema. Pues en mi caso, profe, no, todavía no he llegado al punto porque es que como el grupo de los compañeros aún apenas el día de ayer se generó el link de reunión para el grupo, entonces todavía Mm, no hemos socializado ese punto del trabajo. Pero listo. aprovechando, profe, la oportunidad, ¿de pronto hay alguna característica o algo importante que se tenga que tener en cuenta cuando se coloquen las conclusiones que solicita la guía? Sí, yo les voy a decir, esto es un trabajo colaborativo, entonces se supone que las conclusiones tienen que hacerlas entre todos, pero yo entiendo que posiblemente no sea así. Lo que yo les digo es que hagan una narrativa de conclusión, como si se sacan en el grupo. De cada planteamiento puede ser una conclusión, porque ustedes están respondiendo unas preguntas, ¿verdad? Y y cada persona, pues el grupo tiene que decidir cuál es la conclusión más importante de ese planteamiento, porque ustedes les están haciendo una serie de preguntas y ejercer, digamos, ese raciocinio entre el grupo. Entonces, no, porque a veces presentan trabajos con unas conclusiones extremadamente largas, eh, con conclusiones de cada literal. Pero recuerden que ustedes deben escoger los datos más importantes de cada planteamiento. Y en la propuesta de solución de los planteamientos, pues también, ¿no? Escoger como qué alternativas ustedes pueden ejercer para la solución de esos planteamientos, que pueden decir sobre si puedo utilizar esos valores que yo tengo en cada planteamiento para, para poder utilizar otra distribución o si hay otra forma de calcularlos, ¿no? Esas son, digamos, como las propuestas de solución a los planteamientos y también pueden estar relacionadas con las conclusiones que ustedes toman aquí. Si ustedes ven que la tasa por ejemplo, que la tasa de la institución de repitencia es muy alta, pues qué propuestas de solución a esos planteamientos ustedes les puede generar. Entonces pueden ser propuestas tanto a las conclusiones que ustedes encuentran en cada uno de sus planteamientos como
a propuestas de solución en la parte metodológica, estadística y descriptiva. De estadística y probabilidad. De acuerdo, profe, muchas gracias. Listo. Quiere retomar una información Muy buenas y a todos los muy compañeros. importante lo que han compartido Usted ustedes. pregunta que cómo lo estamos abordando para hacer el Entonces, planteamiento. pues por mi parte, Ajá. bueno, hemos rompido un Nosotros poco nos hemos, desde un comienzo nos reunimos el orden de una pues, sesión a de hoy, pero no está sacar nada mal, cada muy uno de los valioso. roles, ¿no? Primero. Había un espacio de Segundo, pues preguntas. Sí. repartimos Y ya se ha abierto cada uno de los planteamientos. han tenido Somos en ustedes. este momento 4 Por mi personas. parte, pues Entonces, también por eso resalto trabajando, mucho hemos hecho reunión virtual. Y trabajo de grado. tengo yo un poco, y estamos en Se eso ve de que hay una parte que dice que conclusión notoriamente del pues experiencia. planteamiento 1, 3 y 5. Y Sí. el otro Por planteamiento lo del cual, 2 pues y el el avance 4. en este tiempo, ¿Sí? Pues Sí. nos faltaba lo de significativamente GeoGebra, rápido. porque pues la verdad yo no Y lo bien, tengo muy entonces claro y el grupo pues me también me parece decía lo mismo, pesado. entonces que esperáramos También, para poder hacer lo que vamos a esa hacer parte. ahorita, ¿Sí? entonces, lo que tiene Y que Ok. entonces, y aparte dice de que una vez conclusión del reunirnos con David número 2 y del número, no, para del 3 determinar y la del 4. calificación Entonces y se aquí la generaría ahorita pregunta el mía acta de es, grado. ¿es La tengo diferente lista, la solamente es conclusión ponerle del la 1, 3 y calificación. 5 al planteamiento Con del esa acta de 3 y grado del ya 4? puedes solicitar. Claro que son diferentes porque primero se juntan porque son distribuciones distintas. Recuerden que los planteamientos 1, 3 y 5 son distribuciones con valores, con variables discretas. Y las continuas, que son 2 y 4, son con variables continuas. ¿Listo? Entonces, Sí. por eso se hace que sean diferentes. Ahora vuelvo y repito. Yo les aconsejo que por cada planteamiento saquen una conclusión. Para eso se tienen que reunir y mirar cuál de los datos les llama más la atención, cuál es más fuerte de los literales y hacer la conclusión sobre ese literal. Ah, ya. Bueno, profe, muchas Ujú. gracias. Sí, ya, yo Bueno, creo que ya mañana le enviamos el Pero no, adelanto últimamente para, ya bueno. lo hicimos, ya nosotros tenemos, nos faltaba lo de GeoGebra y esas dos conclusiones. estudiantes. ¿Sí? Ah, bueno, lo de GeoGebra lo puedes revisar en la web, lo puedes revisar Sí. también. Yo sé, tú llegaste tardecito, entonces mañana también les paso en el foro en mensajería interna las grabaciones de los IPAs. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces les agradezco muchísimo su asistencia, ¿vale? Y ya nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Muchas gracias Sí, ahorita. por su... Cuéntame, Claudia. Gracias, profe, muy amable. Ah, no, muchas gracias a ustedes por su participación. Hasta luego. Hasta luego, Muchas profe. gracias, Hasta luego, profe, hasta luego. muchas gracias.